Bueno, vamos a trabajar con lo que son parábolas. Las parábolas son, como se llama, ¿verdad? La gráfica de las ecuaciones cuadráticas. Una función cuadrática, ¿verdad? Tiene su gráfica, es de esta forma o de esta forma, o sea, puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Mucha gente dice que es en forma de U, no es en forma de U porque la U sube vertical hacia arriba o baja, ¿verdad? En forma vertical hacia abajo. Esto va ensanchando. Tampoco es una V porque aquí tiene una redondez. Las parábolas tienen un punto mínimo o un punto máximo, dependiendo si abren hacia arriba es un punto mínimo, si abren hacia abajo tiene un punto máximo. Ese punto mínimo o máximo se conoce como el vértice, ¿ok? Ese punto es el vértice de la parábola. Okay. Que es el punto mínimo o punto máximo. También las parábolas se destacan porque tienen una línea de simetría, ¿verdad? Son simétricas con respecto a una línea. Y esa línea, que es la línea de simetría, pasa por el vértice. Cuando decimos que tiene una línea de simetría, lo que quiere decir, suponga que esto está dibujado en un papel y nosotros doblamos por esa parte ahí, doblamos por ahí, pues lo que queda a un lado coincide con el otro lado, ¿ok? Es como un reflejo. Esta parte, ¿verdad? Como si fuera un espejo, y esta parte de aquí se refleja al otro lado, y viceversa, ¿ok? Esa línea, si estamos hablando de una función cuadrática, la parábola abre o hacia arriba o hacia abajo, pues esa línea de simetría es una ecuación vertical. Y todos deben recordar cómo es la forma de la ecuación vertical. La vamos a ver ya mismo. Ok, en cuanto a la función como tal, cuando tenemos una función puede estar escrita de esta forma: ax cuadrado más bx más c, que eso lo conocemos como la forma general. Aquí puede decir y o podemos tener f de x, y por supuesto puede ser otra variable que no sea x, ¿verdad? Ni y. Y también puede ser de esta forma, que la llamamos la forma estándar. Nosotros vamos en una próxima lección, vamos a aprender a cómo cambiar de la forma general a la forma estándar, ¿verdad? Por si quisiéramos hacerlo. Pero la cuestión es que esté en una forma o en otra, nosotros tenemos que ser capaces, una de las cosas es poder calcular ese vértice, porque como les digo, el vértice es el punto máximo o el punto mínimo, y en muchas de las aplicaciones esto es una de las cosas que estamos buscando. Por ejemplo, cuando lanzamos al aire un proyectil puede ser un objeto que tiremos, ¿verdad? Una bala, lo que sea. Y si lo lanzamos hacia arriba, va a subir hasta que va perdiendo, ¿verdad? Va perdiendo velocidad y llega a un punto máximo y luego empieza a bajar. De ahí el peligro, ¿verdad? De las balas perdidas estas que lanzan disparos al aire, pero esa bala va a bajar. Y cuando baja usted no sabe a dónde va a bajar y puede, con la fuerza que baja, puede matar a una persona, ¿verdad? Bueno, la forma en que se mueve ese proyectil es en una forma parabólica, ¿ok? Y cuando digo proyectil puede ser un objeto, ¿verdad? Cualquiera. Y si nosotros queremos saber cuál es la altura máxima y tenemos la ecuación, pues lo que tenemos que hacer es buscar el vértice. El vértice de la parábola me da la altura máxima. Lo mismo si fuera algo que tiene
su trayectoria es de esta forma así, ¿verdad? Pues entonces, y yo quiero saber cuál es el punto mínimo, pues entonces es el vértice lo que estoy buscando. También en otra de las aplicaciones, ¿verdad? Lo vamos a ver mejor cuando estemos cuando estudiamos las aplicaciones. Uno puede tener unos costos en una empresa que van en aumento, pero llega un punto en que esos costos se reducen, ¿verdad? Se empiezan a reducir. Y entonces uno quiere saber cuáles van a ser los costos máximos que voy a tener. O lo mismo puede ser, por ejemplo, aquí muchas veces uno puede tener unas ganancias. Al principio uno tiene pocas ganancias porque tiene muchos costos y pocos ingresos, pero luego la ganancia va a subir. Entonces uno quiere saber entonces cuál es el punto mínimo, si es que fuera de esta forma así, ¿ok? Todo eso lo vamos a ver cuando veamos las aplicaciones. Lo importante entonces, ahora vamos a trabajar con forma algebraica, cómo determinar el vértice de una parábola, si está de esta forma, la forma general, o si está de la forma estándar. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo por aquí, que tengo una función cuadrática en forma general. El vértice va a estar dado por la abscisa del vértice, es lo que le voy a dar yo, menos b sobre 2a. ¿Ok? Esa es la abscisa, la x. La x, exacto. La abscisa. En realidad es más correcto decir abscisa porque la x no siempre tiene que ser, las variables no siempre tienen que ser x y y. De hecho, muchas veces en el campo de la administración de empresas usamos p y q, ¿verdad? Pero bueno, la abscisa sería menos b sobre 2a. La ordenada, que sería la y, si estamos usando las variables x y y, uno puede o aprenderse la fórmula, que no es lo que les recomiendo. Lo que les recomiendo es que sustituya la x acá y obtenga la y. ¿Ok? ¿Estamos? Sustituye la x y obtiene la y. Por lo tanto va a ser f de menos b sobre 2a. Sería más correcto si escribo entonces aquí f de x. Y voy a borrar esta porque en realidad no lo voy a usar ahora. Bien, voy a usar esta entonces. Vamos entonces a calcular para este ejemplo cuál sería el vértice de la parábola. Y entonces van a ver bien a qué me refiero con eso de que sustituyo. ¿Qué sería A? ¿Qué sería B? ¿Qué sería? En este caso lo que necesito es A y B nada más. A es 5 y B es 3. Por lo tanto, el vértice, la abscisa del vértice, ¿verdad? Menos B sobre 2A es menos 3 sobre 2 por 5. O sea, negativo 3 sobre 10 o negativo 0.3. Correcto. Entonces, como esa es la X, ¿verdad? Negativo 0.3. Yo quiero saber cuál es la Y. Pues yo sustituyo aquí, en la función, sustituyo donde la X es negativo 0.3 para obtener la ordenada, la Y. ¿Está bien? En el lugar de la X pongo negativo 0.3. Entonces la Y sería, perdón, negativo 0.3. Negativo 0.3. Ese 0 no hay que escribirlo necesariamente. 5 por negativo 0.3 al cuadrado más 3 por negativo 0.3 menos 2. Vamos a ver. Cuando elevo negativo 0.3 al cuadrado me da 0.09 positivo. Por 5 me da 0.45. Al elevar esto al cuadrado me da 0.09.
por 5, punto 45. Acá tengo menos punto 3 por 3 y eso me da menos punto 9 y menos 2. Y si buscan una calculadora, punto 45 menos punto 9 le va a dar negativo punto 45 menos 2, negativo 2.45. Ustedes pueden hacer todos estos cómputos con la calculadora. Pregunta. Ok, ¿cuánto es punto 45 menos punto 9? ¿Cómo? Punto 9 es lo mismo que punto 90. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, punto 45 menos punto 9 es negativo punto 45. Yo creo que estaban considerando como si este fuera... 45 menos 9 es 36. Pero es que esto no es punto 09, es punto 9. ¿Está bien? Ok, así es que si ese es un posible error ahí, pero lo hacen con su calculadora, revisan. Si lo hacen mentalmente, siempre que uno está restando algo con 2 dígitos y uno con 1 dígito, pues añádale para que no se confunda. Ese 0 no lo hace más grande ni más chiquito, no afecta nada porque está a la derecha del número después del punto. No tiene ningún cambio, de hecho. No tiene ningún cambio porque punto 9 es 9 décimas. Punto 90 es 90 centésimas, que es 9 décimas y 0 centésimas. Claro, es mucho más fácil si le pones 0 ahí. Bueno, ok. Pues la cuestión es que me da negativo 2.45 y esa es la ordenada. Por lo tanto, estas son las coordenadas del vértice. ¿Está bien? Estas son las coordenadas del vértice. Si hacemos una gráfica de esta función, va a quedar así. Fíjense que tengo ahí graficada también el eje de simetría. Fíjense que el punto está por aquí. Negativo punto 3 es bastante razonable porque aquí está negativo 1, pues negativo punto 3. Y negativo 2.45, que aquí está negativo 2 y aquí está negativo 3, pues negativo suena bastante razonable. Si quiero verlo todavía con un poquito de mejor zoom, quizás podemos verlo ahí, ¿ok? Que es, no se puede ver arriba, esto está de punto 25 en punto 25, este es negativo punto 25 aquí, por lo tanto este es negativo punto 30, que es negativo punto 3, ¿ok? Ese sería el vértice. ¿Está bien? Ok. Vamos a tomar otro ejemplo. Eso es si está en la forma general. Exacto. La forma AX, Y igual a AX cuadrado más BX más C. Vamos a calcular el vértice, como le enseñé. Necesito la A y la B solamente, ¿no? Ni siquiera necesito la C. La A es ¿cuánto? Negativo 2. ¿Y la B? 7. Entonces, el vértice sería menos B sobre 2A para la abscisa. Fíjense que lo único que voy a estar calculando es la abscisa. Hay una fórmula también para la ordenada que usa la A, B y C. Yo no la prefiero. Si usted la prefiere, ¿verdad? Pues puede buscarla sin problema. Incluso la podemos buscar acá. Pero yo tiendo a ser olvidadiza si me trato de acordar demasiadas cosas. Así es que la forma más fácil para mí siempre es esta que es cortita, la otra es un poco más larga, menos B sobre 2A, y sustituyo y busco la otra. ¿Ok? Así que tengo menos B sobre 2A,
que es negativo 7 sobre negativo 4, y por lo tanto esto es 7 cuartos. Sí. ¿Perdón? Tengo menos b, y b es 7, así que tengo menos 7. Porque tengo el opuesto de b, el opuesto de 7. Entonces, si la b fuera negativa, aquí sería positivo, exacto. Entonces tengo 7 cuartos. ¿Ok? 7 cuartos. Entonces ahora sustituyo. Claro, en un caso como este, usted quizás prefiere entonces la otra forma, porque tiene que sustituir aquí con fracción. Menos 2 por 7 cuartos al cuadrado, más 7 por 7 cuartos, más 1. Esto es negativo 2 por 49 16avos, más 49 cuartos, aquí porque estoy multiplicando por 7, más 1. Es decir, vamos a extender esto un poco para continuar por acá. Tengo acá 49 por negativo 2 es negativo 98 16avos. De hecho, me conviene simplificar aquí, ¿verdad? Simplificar, y tengo negativo, porque negativo por positivo es negativo, 49 octavos, ¿verdad? Este 2 con esto acá y me quedan octavos. Y esto me conviene convertirlo en octavos, que vendría siendo 98 octavos, si multiplico por 2 y por 2, y 1, que son 8 octavos. 1 lo convierto en octavos. ¿Ok? Negativo 49 octavos más 98 octavos. ¿Cuánto es? Esto va a ser octavos. ¿Cuánto es negativo 49 más 98? 49 positivo. Más 8. 49 más 8. 57 positivo. Así que tengo 57 octavos. Por lo tanto, el vértice va a ser 7 cuartos, 57 octavos. Si usted prefiere ponerlo en decimal, 7 cuartos en decimal, porque todo eso lo pudo haber hecho en decimal. No tiene 7 cuartos es ¿qué? 1.75, así que pudo haberlo puesto en decimal. Y sustituir todo esto en la calculadora, tampoco tiene que hacerlo a mano. Ya lo puede poner en su calculadora para sustituirlo. ¿Y 57 octavos cuánto es? 7 por 8 es 56, por lo tanto es 7 y 1 octavo, que es 125. ¿Correcto? 7.125. Eso sería el vértice para esa parábola. ¿Está bien? Si hacemos la gráfica de esa, vamos a ver que abre hacia abajo y por lo tanto esto va a ser un punto máximo. ¿Está bien? ¿Estamos bien con eso? Ok. Vamos entonces con respecto a la línea de simetría. Vamos a volver acá y habíamos visto que la línea de simetría pasa por el vértice, ¿verdad? Porque el vértice es el punto o más bajito o más alto que está en el mismo medio ahí donde cambia de un lado al otro. Así que la línea de simetría pasa por ahí, por el vértice. Usted debe recordar eso, ¿verdad? A veces recuerdo. Vamos a tratar de recordar cómo son las ecuaciones de las líneas verticales. ¿Alguien recuerda cómo son las ecuaciones de las líneas verticales? En una línea vertical, ¿qué es lo que es igual siempre? ¿La X o la Y? La X, ¿verdad? Por lo tanto, son de la forma X igual a algo. Correcto, vamos a llamarlo a H. ¿Sí? Así es que yo lo que tengo que hacer es, vamos a preguntarle, si yo tengo
¿Cuál es la ecuación de la línea vertical que pasa por el punto? Vamos a coger este mismo caso de aquí, que pasa por el punto, por el vértice, negativo 0.3 y negativo 2.45. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la ecuación, perdón, de la línea vertical que pasa por este punto? X igual a lo que es igual aquí la X, claro, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, la ecuación del eje de simetría, vamos a poner esto por aquí, se llama eje de simetría, esa línea, sería X igual a lo que es aquí, negativo 0.3. Entonces, en el caso que hicimos por acá, este otro caso, que teníamos esto, pues la ecuación del eje de simetría, ecuación eje de simetría sería X igual a 1.75, o usted puede decir X igual a 7/4, ¿verdad? No importa si lo escribe en decimal o en fracción. Pero la ecuación tiene que llevar el X igual, porque aquí usted no está dando un valor, aquí está dando una ecuación, ¿ok? Así que la ecuación sería X igual a 1.75 o X igual a 7/4, de cualquiera de las dos maneras. ¿Está bien? Bueno. Eso es si estuviera en forma general. En forma general, pues volvemos. Para usted busca el vértice, busca la abscisa menos b sobre 2a. Lo que le dé, usa su calculadora o lo hace a mano, sustituye en la ecuación y busca la ordenada. Ese es para hallar el vértice. Para hallar la ecuación del eje de simetría no necesita hacer esa segunda parte, ¿verdad? No necesita hallar el vértice completo, solamente, ¿verdad? La ecuación del eje de simetría siempre va a ser X igual a menos b sobre 2a. Esa es la ecuación del eje de simetría si está en forma general, en la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. Ok, ¿qué pasa si estuviera de la otra forma? Como les comenté aquí, de la forma estándar. Bueno, para eso lo vamos a hacer en una próxima, pero le voy a dar una asignación. No cabe aquí, qué interesante. Ok. En la asignación, bueno, van a hacer la gráfica de y igual a x cuadrado, de y igual a x más 1 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, x cuadrado más 3, x cuadrado menos 4. La idea es que usted observe qué pasa y lo compare con esta básica, vamos a decir la cuadrática básica. ¿Qué pasa cuando se suma o se resta adentro del cuadrado? ¿Qué pasa cuando se suma o se resta afuera del cuadrado? ¿Qué pasa cuando se multiplica por un número cada vez mayor, positivo, esa x cuadrado? ¿Qué pasa cuando se multiplica por un número negativo? Y puede tener otros ejemplos aquí, ¿verdad? Negativo 2x cuadrado, negativo 5x cuadrado, negativo 10x cuadrado. ¿Qué pasa cuando se multiplica por una fracción? Que quiere decir, en este caso, ¿verdad? Por una fracción menor que 1, un número entre 0 y 1. ¿Ok? No todas las fracciones son entre 0 y 1, pero en ese caso es lo que me estoy refiriendo. Y va entonces a observar qué pasa. Vamos a ponerle esto más claro. ¿Qué pasa? Cuando se suma o se resta dentro del cuadrado. ¿Qué pasa cuando se suma o se resta fuera del cuadrado? ¿Qué pasa cuando se multiplica por un número positivo? ¿Qué pasa cuando se multiplica por un número negativo? ¿Qué pasa cuando se multiplica por una fracción de 0 a 1? ¿Verdad? De 0 a 1. Positiva. Y que haga una predicción. ¿Cómo será la gráfica de
esto aquí, donde tengo algo restado o pudo haber sido sumado, adentro tengo algo restado o pudo haber sido sumado afuera, y estoy multiplicando por un número negativo. Que haga esa predicción de cómo será esa gráfica, ¿ok? Sí. Un medio X cuadrado, lo que pasa es que borré un canto. Borré un pedazo, aquí decía un medio X cuadrado. ¿Está bien? Esos son algunos ejemplos. Bueno, en el 4, aquí están. En el 4 decía y igual a menos 2x cuadrado, puede añadirle y igual a menos 5x cuadrado. ¿Ok? ¿Está bien?